Gloria a Dios, tengan todos una buenas noches. Qué bueno es el Señor, amén. Amén. Qué bueno es el Señor. Y lo bueno es que nosotros estamos agradecidos con Dios por la oportunidad que nos da de poder estar reunidos un miércoles más. Amén. Amén, amén. En una hora. Y es bueno que cada uno de nosotros hayamos sentido en nuestro corazón el deseo de venir a la casa del Señor para venir a presentarnos un momento delante de su presencia. Y como dice la Escritura, ¿a quién iremos? ¿A quién? Si solamente Dios ha sido grande en su misericordia, si solamente en Él nosotros tenemos vida y vida en abundancia, amén. Y yo creo que cada uno de nosotros hemos hecho un gran esfuerzo al estar en este lugar, y eso es grato delante del Señor, amén. Porque nada que no tenga sacrificio, o nada que no me cueste, dijo David, no le voy a dar yo a Jehová, sino que uno tiene que traer a Dios ofrenda, alabanza, aún así nos cueste, amén, porque cuesta traer alabanza y adoración a Dios. No es fácil, porque muchas veces suelen haber situaciones que nos quieren impedir a veces a nosotros el poder estar en este lugar. Y muchas veces el impedimento no es que venga de otras personas, sino viene de nuestra carne, de nuestra humanidad. Amén. Pero el Espíritu Santo es tan fiel con cada uno de nosotros que nos levanta, nos fortalece y nos da el aliento de poder venir a la casa del Señor y venir a adorar y exaltar su nombre un momento. ¿Cuánto dicen gloria a Dios por eso? Gloria a Dios. Hoy vamos a ver ejemplos de grandes hombres que oraban a Dios y Dios les respondía. Y este mensaje es para cada uno de nosotros en este tiempo, hombres y mujeres que hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Amén. Y que hemos puesto nuestra confianza en Él, nuestra esperanza en Él. Y cada uno de nosotros confiamos tanto en el Señor que nos esforzamos por ser hombres y mujeres de oración. Amén. Y hoy vamos a ver el ejemplo de grandes hombres de oración y cómo Dios, en su gracia, en su amor y en su misericordia, le respondía de tal manera. Amén. Yo quiero que vayamos a Jeremías y vamos a comenzar con ese versículo que cada uno de nosotros de memoria lo tenemos y muchas veces lo recitamos cuando estamos orando, cuando estamos clamándole al Señor y le decimos: Señor, tu palabra dice esto. Amén. Porque el Señor ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. El Señor ha prometido que si nosotros le clamamos a Él, Él está pronto para responder nuestras oraciones. Amén. Jeremías 33:3 dice la palabra del Señor: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Una vez más. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Incline su rostro. Padre que estás en el cielo, yo te doy gracia en el nombre de Jesús por el privilegio que tenemos de poder llegar delante de tu presencia a través de esta oración. Yo me uno con mis hermanos que estamos reunidos en este momento a darte gracias, Señor, por la oración, el medio por el cual podemos venir y presentarnos delante de ti, Señor, poder venir y confesar nuestros errores, nuestras debilidades, nuestros pecados, poder venir, Señor, y clamar delante de ti para suplicar misericordia
En los momentos que nosotros necesitamos fortaleza, necesitamos de tu ayuda, necesitamos, Señor, que tú levantes la vida de cada uno de nosotros. Queremos darte gracias por la oración, Señor. Quiero darte gracias por cada uno de los que estamos reunidos, por aquellos que nos ven a través de este medio de comunicación, en donde quiera que nos vean, Señor. Puedas tú, Señor, escuchar el clamor y la oración de cada uno de aquellos que claman delante de ti. ¿A quién iremos, Señor? Dijo tu siervo, si solamente tú tienes palabra de vida eterna para cada uno de nosotros. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? A través de los tiempos nosotros hemos visto en la palabra del Señor ejemplos de grandes hombres que oraron, que clamaron a Dios. ¿Y sabe qué pasó? Dios les respondió. Dios escuchó el clamor de ellos. Amén. Dios acudió a la oración de ellos. Viene a mi mente lo que el salmista David le decía a Jehová cuando él venía ante su presencia. Le decía: Jehová, escucha mi oración, inclina tus oídos, le decía al Señor, sé pronto para socorrerme. Muchas veces nosotros nos encontramos en situaciones difíciles en nuestra vida, como muchas veces lo hemos dicho, que no tenemos a quién acudir, no tenemos a quién pedirle auxilio. Muchas veces las situaciones como son tangibles delante de nosotros, que humanamente vemos que no tiene solución, que no tenemos nosotros incluso la capacidad para resolver nuestros problemas o las situaciones que nosotros vivimos. Pero hay un momento en que el Espíritu Santo redarguye nuestra mente, nuestro corazón, y nos hace sentir aquel deseo de venir y postrarnos delante de la presencia del Señor. En ocasiones lo hemos hecho quizás un poquito tarde. En ocasiones quizás muchas veces tenemos que sufrir una temporada la situación que vivimos y de pronto nos acordamos: voy a orar al Señor. O muchas veces nosotros acudimos a personas o a X ayuda humanamente para resolver nuestras situaciones, pero llega un momento en que el Espíritu está siempre redarguyendo nuestro corazón y haciéndonos recordar a nosotros lo que la palabra del Señor dice, y nos acordamos que el Señor dice: clama a mí y yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando el Señor le daba esta palabra a Jeremías, se lo estaba dando con un propósito. Se lo estaba diciendo a Jeremías porque el propósito de Dios en las Escrituras era querer restaurar la vida del pueblo de Israel. Era querer restablecer nuevamente lo que Dios le había prometido al pueblo de Israel. Y Jehová Dios le decía a Jeremías para que le profetizara al pueblo que Dios estaba esperando que ellos inclinaran su corazón a Dios. Muchas veces nos pasa a cada uno de nosotros hoy en día que el Espíritu Santo nos recuerda a nosotros que allá en el cielo está nuestro Dios sentado en su trono de gloria, que allá en el cielo a la diestra del Padre de gloria está sentado Jesucristo intercediendo por cada uno de nosotros. Yo le invito a que vaya conmigo al libro de Primera de Reyes, capítulo 18, y vemos en el versículo 41 acerca de Elías. Elías es conocido como el hombre de fuego. El otro día el pastor predicaba cómo Elías oró y descendió fuego del cielo y consumió a todos los Baales. Elías tenía la certeza que si él le clamaba a Dios, él sabía que Dios le iba a responder. Viene a mi mente lo que el pastor predicaba acerca de aquellos hombres, aquellos capitanes y sus soldados que llegaron
a decirle a Elías, el profeta de Jehová, y él decía que si en verdad yo soy profeta de Jehová, que descienda fuego del cielo y los consuma. Y fuego descendía del cielo cada vez que Elías abría su boca y le clamaba o le pedía algo a Dios, Dios le respondía. En el verso 41 nosotros vemos la historia ahí. Usted cuando lee el capítulo 18 se va a dar cuenta usted de que Elías oró y dejó de llover. Él simplemente levantó sus ojos al cielo y le oró a Jehová. Y le pidió a Jehová en su oración para que la lluvia se detuviera, y la lluvia se detuvo. Y luego volvió a orar. Y cuando usted lee esa historia, no lo voy a leer con usted todo, porque es una historia en donde se requiere de tiempo para meditar en ella. Pero cada uno de nosotros ya lo hemos escuchado, ya lo sabemos, ya lo hemos leído. Los que han leído la Biblia de pasta a pasta, que muchos testifican que si lo han hecho, ya saben estas historias, ya las conocen. La hemos escuchado a través de las prédicas, a través de los mensajes. Ya conocemos cómo Dios hizo grandes proezas a través de su siervo Elías. Pero había algo en Elías, que Elías era un hombre de oración. Era un hombre que confiaba en Jehová, Dios de los ejércitos, quien lo llamó a él para servirle. Amén. Y el mismo Dios de Elías es el Dios que nosotros tenemos hoy en día. Amén. No ha cambiado prácticamente nada. Cuando usted ora en su casa, cuando usted ora aquí en la iglesia, cuando usted ora en su trabajo, en donde quiera que usted esté y se toma un tiempo para orar, ¿sabía usted que Dios inclina sus oídos a escuchar su oración? Por eso es importante que nosotros tomemos la oración como algo importante. Nuestro pastor ha venido enseñándonos durante los viernes. Durante un tiempo estuvo él trayéndonos las enseñanzas acerca de cómo nosotros debemos aprender acerca de la oración. La oración es algo importante en la vida de cada uno de nosotros, que debemos tenerlo como un tesoro. Y debemos anhelar siempre estar en comunión delante de la presencia de Dios. ¿Para qué? Para que en el momento en que nosotros vengamos y nos presentemos delante de la presencia de Dios, Él responda a nuestras oraciones. Hay dos tipos de cristianos hoy en día en las iglesias. Hay cristianos que son verdaderamente cristianos que se interesan en la oración, y a eso lo va a ver usted cuando hay oración, lo va a ver usted cuando hay ayuno, lo va a ver usted cuando hay vigilia, lo va a ver usted siempre en los cultos. Es más, lo va a ver usted siempre orando. Gente que ama la oración son personas que disfrutan estar en intimidad con su Dios. Amén. Pero hay otro tipo de personas, de cristianos, que tienen únicamente a la oración como el 911. Cuando se incendia una casa, ¿qué hacemos nosotros? Llame a los bomberos. Cuando hay una fuga de gas, llame a los bomberos. Cuando hay una emergencia, entonces agarramos ese número, porque estamos pasando por una situación difícil. Y necesitamos que los bomberos, que la policía, o que venga alguien a socorrernos en la situación difícil que nosotros estemos pasando. Y hay personas que lamentablemente son cristianas, o se hacen llamar cristianas, que solo cuando están en situaciones difíciles se acuerdan doblar sus rodillas. Se acuerdan de clamar al Dios de Israel, al Dios poderoso. Y hay una gran diferencia en el ejemplo de estos grandes hombres que nosotros vamos a ver en esta hora de la noche, que fueron hombres de oración. Y están en las Escrituras para que nosotros pensemos y analicemos un momento. ¿Por qué Dios los escuchaba?
porque eran hombres y mujeres que amaban la oración. Imagínese usted a un Daniel. ¿Qué hubiera pasado que si Daniel no tuviéramos nosotros su testimonio en la Biblia, donde habla que 3 veces al día Daniel oraba? ¿Qué hubiera pasado cuando él fue lanzado, cuando lo hubieran lanzado, o cuando fue lanzado, porque fue lanzado al pozo de los leones? Yo me imagino a Daniel cuando lo llevaban amarrado, cuando lo llevaban ya para tirarlo al pozo de los leones, orar al Dios de Israel, decirle al Dios de Israel: Señor, yo solo porque he estado en oración, he estado clamando, Señor, solo porque yo he estado siempre obedeciendo tus leyes, haciendo tu voluntad, ahora mírame, me van a tirar en el pozo de los leones. Y Dios escuchó la oración de Daniel, que dice la Escritura que cerró la boca de los leones. Yo me imagino como lo hacen las caricaturas en los programas infantiles, Daniel usando a los leones como almohada y jugando con los leones, como cuando jugamos con nuestros perritos y los acariciamos. Y ahí está la melena de los leones pasándolo en la cara de Daniel. ¿Por qué Dios socorrió a este varón en el pozo de los leones? Porque era un hombre que tenía buena comunión con Dios. Era un hombre que amaba la ley de Dios. Era un hombre que amaba estar en intimidad con Dios, estar en oración con Dios. Solo con pensar que Daniel oraba 3 veces al día. Y cuando le fue prohibida orar, ¿sabe qué hizo él? Dice que abrió las ventanas de su habitación de par en par y comenzó a orar. Que a veces me pongo a pensar qué llegaría a pasar con nosotros hoy en día, que dicen que va a venir una persecución para nosotros los cristianos, y que nos digan: ya no vayas a orar más, ya no vayas a predicar más la palabra, o ya no vayas a hacer más culto a Jesús. Yo vi a un grupo de personas en el internet de México que lamentablemente la comunidad, como ahí en esa comunidad hay mucha brujería, mucho satanismo, mucha idolatría, así que toda la comunidad se reunió y en conjunto con el alcalde de esa comunidad les prohibieron a los cristianos hablar de Jesús, de predicar del evangelio, y le dijeron que si ellos no hicieran lo que la ley de ellos estaba ordenándolos, que les iban a despojar de sus casas, de sus propiedades, de todo, y los iban a dejar en la calle sin darles un dinero. Y de hecho ya lo hicieron ya. Están pidiendo ayuda, están pidiendo oración, están pidiendo a ver si llega a los oídos del presidente de la nación para ver si él hace algo. Imagínense, en una comunidad, en un pueblo, está pasando estas situaciones. ¿Qué pasaría si algún día esa situación se vuelva mundial? ¿Qué haríamos nosotros? ¿Alguna vez se ha puesto a pensar usted qué haríamos nosotros? Por eso es importante que nosotros veamos el ejemplo de estos hombres, porque si Dios llegara a permitir situaciones difíciles, como lo dijo Jesús, que va a haber persecución para aquellos que hacen la voluntad del Señor, y la única forma de permanecer firmes, de estar nosotros firmes en nuestra fe, es que nosotros tengamos una bonita comunión con el Señor. Amén. Viene a mi mente aquel versículo que Jesús le dijo, no tengo cuál es el versículo, pero Jesús le dijo: no se preocupen, que cuando vayan a estar enfrente de aquellos hombres que los van a llevar a la cárcel, de lo que van a decir o lo que van a hacer para defenderse, que yo les voy a dar lo necesario en ese momento. Hay promesas del Señor para su pueblo cuando lleguen esos momentos.
Pero imagínense que si nosotros no tuviéramos una relación o una comunión con Dios, verdaderamente va a ser difícil, va a ser duro para nosotros. Y vemos nosotros entonces la escritura del ejemplo de estos hombres, que eran hombres que le clamaban a Dios y Dios escuchaba la oración de ellos. Elías le oró a Dios y dejó de llover. Elías le volvió a orar al Dios de Israel y volvió a llover de nuevo. Oró al Señor que descendiera fuego del cielo y consumió aquel sacrificio, incluyendo el altar, para demostrarles a los Baales quién era el Dios que Elías servía. Si viéramos a Josué, vaya conmigo a Josué, capítulo 10, versículos 12 al 15, ahí hay una historia tan maravillosa que incluso científicamente está comprobada a través del recuento que hicieron acerca de los días de los años, desde el momento que comenzó el calendario hasta hoy en día, y se dieron cuenta que hacían falta tiempos. Ahí entra también acerca de aquel momento de aquel varón que estaba enfermo y volteó a la pared y le dice al Señor: dame la oportunidad de vivir un tiempo más. Y cuando Dios le dice cuál hubiera sido bueno, adelantar el tiempo o retrocederlo. Adelantarlo es más fácil, mejor retrocederlo. Y se retrocedió un tiempo ahí. Y junto con lo que sucedió aquí con el libro de Josué, científicamente está comprobado. En el capítulo 10, verso 12, verso 15, ahí hay una historia que usted ya lo conoce. Jehová estaba peleando por Israel en ese momento. Había una guerra, había una batalla en donde Dios levanta a Josué para seguir el ministerio, para seguir encaminando al pueblo de Israel a la tierra prometida, para seguir conquistando los territorios, la tierra que Jehová Dios le entregó a Josué. En el capítulo 10, verso 12 al 15 está la historia en donde Josué oró a Dios. Y dice la historia que el sol se detuvo, porque ya estaba a punto de anochecer y estaban preocupados ellos de que si entraba la noche era más fácil que los enemigos los iban a emboscar y ellos iban a morir, o que muchos israelitas hubieran muerto y ellos perder la guerra según ellos. Pero lo que ellos no sabían es que Dios estaba peleando por ellos. Josué ora al Señor y ¿sabe qué pasó? Dice la historia que el sol se detuvo y ellos tuvieron una gran victoria en ese momento. ¿Por qué Dios escuchó la oración de Josué? ¿Por qué Dios escuchó la voz de su siervo? Porque Josué era un hombre que tenía una comunión íntima con el Dios de Israel. Y en toda la historia de Josué, los que hemos visto las películas o las series en donde se narran todo lo que Josué vivió, siempre Jehová estaba con él. Y siempre Jehová peleaba a favor de su pueblo, porque había un hombre temeroso delante de Dios, un hombre esforzado, como le dijo Jehová a Josué en Josué 1:9, en donde Jehová le dice a Josué: solo esfuérzate y sé valiente, no temas y no desmayes, porque yo, Jehová tu Dios, estaré contigo. Jehová había prometido estar con Josué y pelear con Josué, luchar con Josué para que Josué ganara, porque Josué tenía una relación íntima con Jehová. No era en vano que Josué ocupó el lugar de Moisés. No era en vano, porque él era un hombre que tenía una relación íntima con Dios. Yo me imagino a Josué cuando estaba allá con Moisés, 40 días, 40 noches. Ahora piense que Josué estaba con él, iba con él. Josué probablemente no estuvo en el lugar santísimo en donde se hizo presente Jehová y Jehová le entrega las leyes a Moisés, pero él estaba ayudando al siervo de Dios.
Si el siervo de Dios estuvo orando, estuvo en la presencia de Dios, como lo predicó el pastor el domingo, que Moisés estuvo durante todo ese tiempo postrado. Yo me imagino a Josué también postrado delante de Dios. Porque ¿quién no se va a postrar delante de Dios sabiendo que la presencia de Dios estaba en ese lugar? O sea que Josué era un hombre que tenía una comunión íntima con Dios, y por eso vemos el resultado de la comunión que él tenía con Dios en el libro de Josué. Cómo Dios estuvo con Josué, y Josué hizo grandes batallas y las ganó. Las únicas veces donde él perdió la batalla fue cuando hubo algo anatema dentro del pueblo de Israel, y fue por el error de parte del pueblo de Israel, que desobedecieron lo que Dios había mandado. Pero siempre Dios estuvo con Josué. Y por eso que cuando Josué, aquí en el capítulo 10, le ora a Jehová y le dice al sol que se detenga y que a la luna se detenga, se detuvo. Y dice la Biblia que Jehová Dios le dio la victoria. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos que Dios nos dé victorias a nosotros? ¿Cuántos de nosotros quisiéramos que Dios nos haga ver a nosotros poder salir adelante en muchos de los anhelos de nuestro corazón? Yo tengo muchos deseos en mi corazón y se los he puesto a Dios y le digo: Señor, por favor, este es el anhelo de mi corazón. Y la única manera que nosotros vamos a ver resultados positivos en nuestra vida, en cuanto nosotros presentamos cualquier situación delante de la presencia de Dios, es que nosotros vivamos una vida continua en oración. No solamente cuando hay culto, no solamente cuando de vez en cuando nos acordamos, no. Como le decía hace un momento, cuando comenzamos, aún en contra de la debilidad humana de nosotros, aún en contra de las situaciones que nosotros vivimos, porque hay situaciones que nosotros pasamos que en vez de darnos deseos de orar, nos desanimamos. A mí me ha pasado un montón de veces. Pero hay algo en nuestro corazón que nos redarguye, que es el Espíritu Santo, que cuando llega el momento en que nosotros cedemos a ese redarguir del Espíritu Santo, ahí vamos delante del Señor y le decimos: Señor, perdóname, porque ayer yo no tenía ni ganas de orar, no tenía ganas de venir y postrarme delante de ti, perdóname, aquí estoy. Y ¿sabe qué hace el Señor? Nos perdona y luego nuevamente nos fortalece, y Él siempre quiere tomar esa acción con nosotros de fortalecernos siempre. Pero nosotros debemos aprender a ser hombres y mujeres de oración y valorar el valor de la oración, valga la redundancia, porque la oración tiene un valor súper importante en nuestra vida. Imagínense usted, lo que nos ha mantenido firmes a nosotros hasta hoy en día es la oración. Yo siempre he dicho: el día que yo vaya a dejar de orar, y como ya tengo la experiencia que cuando uno deja de orar, el espíritu mengua, la carne crece. Pero cuando nosotros oramos, aún en contra de las acechanzas, del enemigo, Dios siempre nos da la fortaleza y nos ayuda a seguir adelante, a salir adelante, a triunfar en contra de las situaciones que nosotros vivimos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Gloria a Dios. Amén. En 1 Samuel encontramos otra historia en nosotros, bien bonita, por cierto. En 1 Samuel, en el capítulo 1, en el verso 10, ahí vemos nosotros la oración de una mujer. ¿Ya sonó en su mente quién es? Que no le vaya a pasar a usted como lo que el pastor nos contó ahorita, de que no vaya a ser que haya una bendición en su Biblia, pero por no leerla, van a pasar los meses y no se va a dar cuenta. Gracias, mamita. No se va a dar cuenta de esa bendición. Leer las Escrituras es muy importante. Yo lo animo a que se tome un tiempo para leer las Escrituras. Porque como dice la Biblia, ahí nosotros vamos a encontrar palabra que nos va a fortalecer, palabra que nos va a alentar,
palabra que a nosotros nos va a restaurar, palabra que nos va a sanar, palabra que nos va a libertar. La palabra del Señor es vida. Amén. Y eso nosotros debemos tenerlo siempre en nuestra mente. La palabra de Dios y la oración son muy importantes. En 1 de Samuel nosotros encontramos la historia de Ana. En el verso 10 ahí vemos nosotros la oración de Ana. En el versículo donde nosotros vemos en el versículo 27 que él le clamó a Dios por un deseo en su corazón. ¿Se acuerda usted que en la historia aún el sacerdote, el que estaba en ese momento ahí, le dijo a Ana: oye, como que vienes un poquito pasadita de copas? Pero esta mujer era una mujer que decidió en su corazón confiarle a Jehová una petición, confiarle a Jehová un deseo en su corazón. Y nosotros en la historia vemos que Ana, siendo estéril, ella dio a luz a un hijo, porque ella le clamó a Jehová. Aquí vemos nosotros otro ejemplo de una mujer que recibió respuesta a su oración. Por eso que nosotros debemos ver estas historias y traerlas a nuestro corazón, para que nuestra fe crezca y creamos nosotros que cuando nosotros le clamamos a Dios, cuando nosotros le oramos a Dios, Él nos responde. Él nos responde. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es bueno. Amén. Porque Él es nuestro Padre. Y si Él es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos. Usted es su hija. Y el Dios a quien nosotros le decimos que es nuestro Padre, nos ama de tal manera. Y por amor a su nombre, por amor a Él, Él va a responder a nuestra oración, así como lo hizo con Ana. Ella le oró, le clamó, le lloró a Dios, estuvo constante en oración hasta el momento en que Dios le da la respuesta a su petición. Y me imagino yo a esta mujer no cansarse. No debemos cansarnos nosotros, no debemos fatigarnos nosotros cuando tengamos una petición delante de Dios, sino que sigámosle clamando, sigamos orando, sigamos pidiendo por el deseo de nuestro corazón, porque si es la voluntad de Dios, Él va a dar la respuesta a nuestra oración. Dios es bueno, Dios es grande en misericordia, y Él es nuestro Padre por excelencia. Si un padre terrenal, dijo Jesús, sabe dar buenos regalos para sus hijos, cuanto más no nuestro Padre que está en el cielo. ¿Sabe que el Padre, cuando piensas en la inmensidad del Padre Celestial, cuando ves lo que la Escritura dice en cuanto a la majestad de nuestro Padre, se da cuenta usted que la Biblia dice que de Él es el cielo, la tierra y su plenitud y todos los que en este mundo habitamos? Pero hay algo que Dios espera de cada uno de nosotros, que nosotros confiemos en Él y que nosotros nos acerquemos a Él, como dice en el libro de Hebreos, creyendo que Él está en el momento en que nosotros venimos delante de su presencia. Hebreo dice que la fe es la convicción de lo que no se ve, la certeza de algo que se espera. Y el Señor dice en su palabra que solamente delante de Él, es lo que dice la Biblia, solamente delante de Él se doblará toda rodilla y se confesará toda lengua. Y eso fue lo que hicieron estos hombres, que las Escrituras nos dan a nosotros el ejemplo de ellos, cómo Dios respondía a la oración de ellos, porque ellos sabían que no hay Dios más grande que el Dios que nosotros servimos. Ahora viene a mi mente lo que dijeron aquellos tres varones hebreos, Misael, Azarías, ¿y cómo se llama el otro? Es un poco más difícil. Sadrach, Mesach y Abednego. Sí, el nombre que le dieron en Babilonia. Sadrach, Mesach y Abednego.
Es más fácil de memorizarlo. Estos varones, cuando les dijeron a ellos, el rey Nabucodonosor les dijo que cuando escuchasen los tambores, cuando escuchasen la trompeta, los címbalos, las panderetas, todo aquello que era música e instrumento que el rey había preparado para rendirle culto a su imagen. ¿Sabe qué dijeron ellos? Que no iban a adorar a otro Dios que si no es el Dios de Israel. Que no se iban a postrar delante de nadie más si no es el Dios de Israel. Y ellos ya sabían de que todo aquel... ¿Sabe por qué la mayoría se postraron delante de la imagen de Nabucodonosor? Porque ya se había anunciado de que todo aquel y aquella, grandes y pequeños, jóvenes y ancianos, que si no se postraban delante de la estatua que había hecho el rey, todos iban a ser lanzados a un horno de fuego que estaba preparado ya. Pero dice la Escritura que estos dos varones dijeron que si no es Jehová, ellos no se iban a postrar, así los matasen. Y hay algo que ellos dijeron, que si Jehová estaba con ellos, que si Él los iba a librar del fuego está bien, y si no los librara del fuego está bien, pero ellos no le iban a fallar al Dios de Israel. ¿Y por qué Dios los guardó? ¿Por qué Dios los protegió? Solo con el hecho que ellos no adoraron y no se postraron delante de esa estatua es porque estos hombres eran hombres que amaban a Dios. Eran hombres que tenían siempre una comunión íntima con Dios. Y Dios los exaltó de tal manera que cuando nosotros vemos la historia nos damos cuenta nosotros que el rey se sorprende al ver el horno y dice que no que eran 3 los que tiramos, ahora vemos 4. Y el otro, dijo el rey, es semejante al Hijo de los dioses. Imagínense, era Jesucristo, porque esa fue una aparición de Jesús con esos varones en el Antiguo Testamento, caminar con ellos en el fuego. Y dice la Escritura que cuando el rey mandó a sacarlos, ni un cabello de su pelo se había quemado, nada. Dije algo doble, ¿verdad? Ni un cabello de su cabeza se había quemado. Dije un cabello de su pelo. Ningún cabello de su cabeza se quemó, nada. Su ropa salió intacta. Ahora pensemos un momento la magnitud del poder del Dios a quien nosotros venimos a adorar aquí los miércoles. La magnitud del poder de Dios a quien venimos nosotros los viernes a postrarnos delante de su presencia. Nosotros debemos entender de que el venir a este lugar es venir a rendirle culto al Rey de Reyes, al Señor de Señores, aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario y nos ha dado vida eterna. Amén. Y nosotros debemos aprovechar esos momentos de estar en la presencia de Dios. Claro, si queremos ver nosotros ver su gloria en nuestra vida. Si queremos ver nosotros resultados en los deseos de nuestro corazón. Yo cuando me pongo a pensar en lo maravilloso que es Dios, cuando me pongo a leer y veo cómo de veras que Dios es algo espectacular y a veces entristece mi corazón porque muchas veces a nosotros nos cuesta entender y comprender de que el Dios a que nosotros servimos es poderoso. Es poderoso. Amén. Alguien más que nosotros vemos en las Escrituras que tenía una comunión íntima con Dios y que lo aprendió de su padre, heredó de su padre las enseñanzas que su padre le enseñó, es Salomón. Y él lo narra en uno de sus escritos. Cuando vemos nosotros a Salomón en el libro de Segunda de Crónicas, en el capítulo 1, verso 9, nosotros vemos ahí la oración de Salomón. Y la oración de Salomón, muchos de nosotros lo tenemos
ya también en memoria hemos escuchado prédicas y enseñanzas y hablamos muchas veces de lo inteligente que fue Salomón, lo sabio que fue Salomón en ese momento, porque sabemos que la historia dice que en vez de que Salomón le haya pedido riqueza a Dios, le pidió sabiduría. Para empezar, Salomón no necesitaba más riquezas. Imagínense, Salomón era hijo del rey David. El rey David era un hombre prácticamente era millonario él. Salomón, no lo digamos, que era sabio este muchacho. Por eso que vemos nosotros en la Escritura que Salomón sabía que todos los materiales pasajeros, y lo vemos en una de sus narraciones más adelante, en especial cuando usted lee el libro de Eclesiastés. Ahí Salomón dice, todo es vanidad, vanidad de vanidades es todo. Pero el temor a Dios, dice él ahí. ¿Y por qué Salomón tuvo la sabiduría? En primer lugar, la guianza del Espíritu de Dios para pedirle a Dios sabiduría. Ahí cuando lee usted la oración de Salomón en el capítulo 1, verso 9, se da cuenta usted cómo él se expresaba delante de Dios. Y vemos el resultado o la respuesta de la oración de Salomón más adelante. Que Jehová Dios le dice a Salomón, por cuanto no pediste lo que nosotros hubiéramos pedido. ¿Cuántos de nosotros no estamos orando y pidiéndole a Dios cosas materiales? Y oramos más por las cosas materiales que por decirle al Señor, Señor, dame un corazón contrito y humillado. Señor, dame un corazón humilde que te pueda servir, que te pueda amar. Le oramos más al Señor, Señor, yo quiero esto, que quiero esto, que quiero esto, que quiero esto. Hay ejemplos bonitos en la Escritura que si nosotros meditamos en ella, nos damos cuenta por qué Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Esto fue lo que hacían estos hombres. Buscaban primeramente el reino de Dios. Vemos a Elías, él buscaba primeramente la presencia de Dios. Él buscaba primeramente el reino de Dios. Vemos nosotros a Josué, él buscaba primeramente la presencia de Dios antes de hacer las cosas. Hay una historia en la Biblia que usted lo ha leído de lo que pasó con Josué también, cuando le engañaron los gabaonitas. Ojalá y lo he leído, si no léelo. Yo cuando lo leo y digo voy a leer nomás esto y luego me voy y hasta el final cuando ya me cansa la vista, entonces, porque son historias bien interesantes. Llegaron los gabaonitas, llevaban ropa vieja, zarapastrosa, zapatos gastados, claro, por ellos. Todo hecho un desastre, las mulas flacas, me imagino yo. Los caballos que llevaban. Porque dice la Biblia que las bolsas para donde ellos llevaban su agua, supuestamente los viajeros que viajan grandes distancias, estaba desgastada prácticamente. ¿Sabe qué pasó ahí? Que Josué se dejó llevar por lo que vieron sus ojos y les creyó a las palabras que ellos les habían dicho a Josué. Y lo que quiero hacerle ver a usted es que hay algo que Jehová Dios le dice más adelante, que si hubieras venido antes a preguntarme a mí, a decirme a mí lo que estaba pasando, no te hubieran engañado. Y el problema es que ellos ya habían hecho un compromiso, un pacto. Y bueno, según la historia se va a dar cuenta usted que esto llegó a causarle muchos problemas, no solamente a Josué, sino al pueblo de Israel. ¿Todo por qué? Porque muchas veces nosotros cometemos el error que tuvo Josué ahí. De antes de venir ante la presencia del Señor y decirle, Señor, esto es para mí. Señor, ¿por qué? ¿O para qué, Señor? Y, o sea, venir y presentar a Dios.
Y fíjese que por eso la importancia de nosotros comprender de la victoria de estos grandes hombres en la Escritura, incluso el ejemplo que Dios nos deja a nosotros en cuanto a los fracasos que ellos tuvieron. Y cada fracaso que tiene un gran hombre de Dios en la Escritura fue porque no le puso primero a Dios en lo que iba a hacer, en sus planes. Y todos aquellos que ponían a Dios en primer lugar, Dios siempre les daba la victoria. Y es lo que Dios nos pide a cada uno de nosotros hoy en día, que pongamos a Dios siempre en primer lugar y que le creamos a Él y que nuestra fe esté siempre puesta en Él y que siempre nosotros busquemos primeramente su reino y su justicia. Todos lo sabemos, Él sabe de qué nosotros tenemos necesidad. Él sabe, Él conoce. Si no nos lo ha dado, Él sabe por qué no nos lo ha dado. Sí, no es porque no nos lo quiera dar, porque nosotros cometemos un grave error en nuestra mente humana, porque pensamos, ¿y que por qué aquel sí? ¿Por qué aquella sí y yo? Y hay historias en la Biblia, pasa que el tiempo no me va a dar, porque hay historias en la Biblia en donde nos damos cuenta nosotros de que cuando ellos se fijaban en lo que pasaba a su alrededor, tampoco no les iba bien, porque ellos querían, de hecho hay uno corto, había alguien que Dios le dijo que no vaya a hacer carros, pero como vio que las demás naciones tenían carros para ir a la batalla, él desobedeció una orden de Dios y no le fue bien. Todo se paga. Y no es porque nuestro Dios sea malo, sino que sabe cuál es el pago que nosotros recibimos por nuestra desobediencia o por nuestros errores. Son las consecuencias de lo que nosotros sembramos. Porque todo lo que sembramos lo vamos a cosechar. Todo. Y el Señor Jesús lo dijo. Salomón le pidió a Dios sabiduría y Dios se la dio. ¿Por qué? Porque era un hombre que tenía una relación íntima con Dios y nosotros lo vemos en esa historia, cómo Dios le responde a él. ¿Por qué? Porque él era un hombre sabio y temeroso de Dios. El temor es muy importante hacia Dios. Cuando hablamos de temor, no es tenerle miedo a Dios, que porque cuando nosotros vamos a hacer algo y nos va a caer un rayo y no, Dios no es así. Cuando hablamos de temor a Dios, simplemente tenerle reverencia, tenerle respeto y reconocer que los ojos de Dios siempre están sobre nosotros. Y que Él, dice la Biblia, Él no nos paga conforme a nuestros pecados, pero las consecuencias de nuestros errores sí las pagamos. Y eso es bíblicamente. Por eso las situaciones que nosotros vivimos o los fracasos que nosotros vivimos en nuestra vida, debemos pensar: ¿qué hice mal yo en el pasado? ¿En qué me equivoqué yo? ¿Y por qué vamos a pensar en qué nos equivocamos? Para ya no volver a cometer los mismos errores, para que nosotros no vayamos a sufrir otra vez lo que muchos ya sufrimos o que estamos sufriendo, porque lamentablemente la vida es así. Amén. Vamos a ver si todavía tengo tiempo. Sí, ya los veo con sueño a ustedes. Otro hombre que nosotros vemos en la historia, y ¿sabe qué? Algo me llamó la atención a mí aquí de esta historia. Es que dicen las Escrituras que a este hombre dice que tenía callos en sus rodillas. A ver, ¿quién me lo dice? ¿Quién es? Tenía callos en sus rodillas. Imagínense usted que la Biblia le diga que tenga callos. A mí me dan ganas de revisar la rodilla de todos nosotros. Y imagínese usted. Bueno, a mí, el mío van a encontrar más con callos porque ando poniendo piso todos los días. Así que lo voy a ganar. Dice la Escritura, y si quieren verlo conmigo, Génesis capítulo 25, verso 21, ahí nos habla de Jacob. Era un hombre de oración, que sus rodillas tenían callos porque era constante en la oración.
Fíjese que la constancia no es una vecina que usted conoce allá. La constancia de estar siempre viviendo una vida continua en la oración es muy importante en nuestra vida. Si no, lea la historia de Jacob. ¿Qué no hizo Dios con Jacob? ¿Cuántas veces nosotros lo hemos predicado, lo hemos hablado o hemos admirado todo lo que Dios hizo con Jacob? Jacob es uno de los patriarcas y es una de las formas en cómo se representa a Dios en las Escrituras cuando dice el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Jacob era un hombre de oración. ¿Y sabe por qué las Escrituras nos resaltan a nosotros? Porque él tenía las rodillas encalladas, porque él era un hombre constante en la oración. Eso significa que ser constantes en la oración nos va a llevar a nosotros a ver la gloria de Dios. Imagínese usted a Jacob, ser el padre del pueblo de Israel. Jacob ser un hombre que ya pasaron miles de años y todavía su nombre se habla en todas partes, incluso en religiones, porque fue un hombre que dio testimonio de amar a Dios, de temer a Dios sobre todo. Es algo maravilloso cuando nosotros vemos estas historias en las Escrituras. También vemos nosotros a Isaac, que Isaac oró a Jehová por su mujer, por su esposa, que era estéril, y aceptó Jehová la oración de su siervo. Dice la Biblia que él oró por su mujer, y ¿sabe qué pasó? Rebeca, su mujer, dio a luz al hijo que tanto añoraba su siervo Isaac. Y si vemos la historia de Abraham, nos damos cuenta también que era un hombre de oración. Imagínense usted a Abraham teniendo una relación íntima con Dios, que Jesucristo se le apareció a él y tomaron cafecito. Sí, tomaron cafecito, comieron corderito con Jesús. En el Antiguo Testamento, por eso le digo que cuando uno lee las historias, uno se sorprende cómo es el Señor, cómo es Dios. Por eso que cuando Jesús dijo, no los voy a dejar solos, sino que voy a estar con ustedes, voy a enviarles el Consolador, que va a estar con ustedes siempre. Yo voy a estar con vosotros hasta el fin de este mundo, dijo Jesús. ¿Cómo no lo va a estar con nosotros? Si Él vino a esta tierra a hacerse semejante a nosotros, para que nosotros veamos la gloria de Dios a través de Él y creamos en Él. Por eso que debemos creer que Jesús está con nosotros todos los días, en donde quiera que nosotros vayamos, en donde nosotros estemos. Por eso hay que aprender a decirle buenos días, Jesús, porque Jesús ahí está. El que se durmió fuiste tú. Jesús no durmió. Sí. Al entrar la noche, buenas noches Jesús, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y el Señor ahí va a estar. Oye, estar en la presencia del Señor, estar con el Señor, es algo maravilloso que trasciende la mente natural de nosotros los seres humanos. No es difícil comprender. Pero a través de la Escritura Dios nos hace entender a nosotros que tener una comunión íntima, una relación íntima con Dios nos va a dar la victoria. Nos va a dar la victoria. Yo no sé cuántos de nosotros tenemos oraciones, peticiones, deseos en nuestro corazón. Como dice el libro de los Salmos, encomienda a Jehová tu camino. Y el libro de los Salmos dice de que si confiamos en Él, Él va a conceder las peticiones de nuestro corazón. O sea que no hay mejor lugar,
No hay mejor persona, no hay prácticamente nada en este mundo que pueda superar el tener la confianza puesta en Dios. ¿A quién iremos? Dijo el apóstol Pedro, lo leyó la hermana hace un momento, y es verdad. ¿A quién vamos a ir nosotros? ¿A quién? No hay. Y aún así, si tuviésemos plata, tuviésemos dinero, autos, carros, o tuviésemos la mejor mansión de este mundo, pero si no tenemos a Cristo, pero si no confiamos en Él, si no tenemos una relación íntima con Él, prácticamente no tenemos nada. El que tiene a Cristo, lo tiene todo. Amén. Lo tiene todo, porque es mejor la vida eterna que Él nos ofrece a cada uno de nosotros. Esa relación íntima con Él, esa comunión íntima con Él, de valorar la oración, que es muy importante. Y nosotros mismos lo hemos vivido, lo hemos dado cuenta y lo hemos testificado, cómo Dios responde a nuestra oración. Y Él cada día lo quiere seguir haciendo. Pero Él espera que cada día nosotros podamos entregarnos más a Él, someternos más a Él y seguirle sirviendo. Usted no se preocupe porque haya gente o no haya gente. No se preocupe por los que no vinieron. A mí no me preocupa ya los que no quieren. A uno le dije, no quieren, no, pues está bien. Pues de plano, como digo, aprovechémonos. Ahora, hablemos, saludémonos, vayamos a comer o qué sé yo. Porque en esta vida te voy a ver, en el cielo, quién sabe. Al menos que te arrepientas y buscas al Señor. Porque hay dos caminos que para el hombre Dios le ha marcado. El uno es que lo va a llevar a la vida eterna y la otra lo va a llevar a la condenación eterna. ¿Cuál de los dos quiere seguir? ¿Cuál de los dos queremos seguir? Yo prefiero estar en Cristo, en Jesús, el único camino, la verdad y la vida. Póngase de pie, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Padre que estás en el cielo, yo te doy gracias. Te doy gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad, por tu bondad, Señor, hacia cada uno de nosotros. Quiero agradecerte por la oración, Señor. Quiero agradecerte porque tenemos la oportunidad de venir y expresar la gratitud que hay en nuestro corazón. Aun cuando sean, Señor, quizás quejas, aun cuando sean quizás momentos de arrepentimiento. Tu palabra dice que tú inclinas tus oídos a escucharnos. Tu palabra nos enseña a nosotros de estos hombres que lograron grandes victorias, grandes hazañas. Pudieron ellos ver tu poder, tu gloria, Señor, porque ellos, Señor, te buscaban, Señor, te adoraban, te eran fieles a ti, amaban tu ley, amaban estar en comunión en tu presencia. Yo quiero ser así, Señor. Yo quiero ser un adorador, que te adore en espíritu y en verdad, porque tú lo dijiste, mi Señor Jesús, que tú buscas adoradores que te adoren en espíritu y en verdad. Por favor, Señor, ayúdanos a cada uno de nosotros. Si podemos hallar gracia delante de tus ojos, Señor, te ruego por cada uno de nosotros, por los que nos ven a través de este medio de comunicación, en donde quiera que estén, Señor, los que están confiando y esperando delante de tu presencia, aquellos que están clamando por una oración delante de ti, te ruego, Señor, escucha el clamor de tu pueblo. En ti está nuestra confianza, en ti está nuestra esperanza. Padre, bendice a nuestros pastores, bendice la casa pastoral, bendice, Señor, a cada uno de sus hijos, desde el más pequeño hasta el más grande, Señor. Bendice, Padre bueno, a cada uno de los que estamos en esta hora, en este lugar, Señor, por cada familia representada en este momento, Señor, en esta hora. Te pido, mi Dios, por la vida, Dios amado, de mi amada Vivian. Bendícela, Señor, por la salvación de su hijo. Ten misericordia, Señor, por favor. Te ruego para honra y gloria de tu nombre. De igual manera te pido por mis hijos, Señor, por Wilber, por Elmer, por Brian, Señor. Te pido por mis hermanos, Padre bueno, ojalá y ellos puedan recapacitar y puedan volver a tus caminos, Señor. Por favor, ten misericordia.
misericordia. De igual manera te pido por mi hermano y mi hermana que por alguna razón, Señor, se han debilitado donde quiera que estén. Levántalos, dale fuerza, dale valor para servirte, Señor. Enséñales a amar tu palabra, enséñales a amar tu presencia, enséñales, Señor, que no hay mejor lugar que estar en tu casa.